Internita. Pues es un gusto para mí pues poderles dar esta clase. Miren, la vamos a dividir en tres etapas. La primera, pues voy a darles la charla sobre la historia clínica en reumatología. La segunda, pues si ustedes tienen dudas, podemos hacer preguntas, comentar si algo no quedó claro. Y la tercera, pues es la evaluación de su clase. Respecto a la evaluación, consta de 4 preguntas. Las 4 son cosas que están en las diapositivas y que yo las voy a mencionar. Entonces, si ustedes prestan atención a la clase, pues la van a poder resolver sin ningún problema. Dos preguntas son de múltiple y 2 son abiertas, se podría decir. Y bueno, la calificación será sobre 10. Luego de que acaben el examen, pues en unos 5 minutos, no se necesita más, me lo mandan a mi WhatsApp directo, ¿sí? Tengo entendido que son 19 personas, entonces después esperaría 19 fotos. En la hoja que me manden las respuestas, por favor, no es necesario anotar la pregunta, simplemente el número de pregunta y la respuesta. Y con eso bueno, ya lo calificaría y luego hablaría con la doctora Rosa Barbosa. Respecto a eso, pues como les digo, presten mucha atención a las diapositivas y pues a lo que yo diré, que con eso se puede responder el examen. ¿Sí? ¿Tienen alguna duda? No, doctor. Doctor, por ahora no. Gracias. Ok, perfecto. Entonces, bueno, les pediría que cierren sus micrófonos para que no haya interferencia en el momento que yo dé la charla y pues bueno, si es que hay alguna duda, pregunta en el camino, me la pueden hacer, ¿sí? Gracias. Sí, doctor, Vamos gracias. a esperar un minuto y un poquito más y pues empezamos, ¿sí? Ok, perfecto. Pues bueno, el tema, la charla de hoy vamos a dar sobre la historia clínica en reumatología, ¿sí? Ustedes se dirán qué tan importante puede ser la historia clínica en reumatología, sobre todo una especialidad que tiene tanta fama de los anticuerpos. Entonces uno piensa que las enfermedades reumatológicas son netamente anticuerpos y sin eso no pudieran coexistir o no se pudieran diagnosticar. Pero pues al igual que todo en la medicina, yo creo que todavía no pasa de moda el hecho de hacer una buena historia clínica y en reumatología no es la excepción. Dentro del contenido de la charla, pues vamos a dar la introducción un poco, la utilidad de la historia clínica como tal, pues abarcando algunos aspectos muy importantes de la misma, el padecimiento actual de la sintomatología en general y reumatológica, pues qué es lo importante saber, qué es lo importante abarcar y qué es lo importante indagar. Las generalidades y síntomas muy puntuales en reumatología que siempre tenemos que tener en mente a la hora de abordar a un paciente con sospecha de enfermedad reumatológica. La introducción, pues, es la herramienta más importante de la reumatología. Como les digo, los anticuerpos son relegados, los exámenes de imagen, exámenes de laboratorio en general son relegados, porque, pues, el área clínica sigue lo más importante. El interrogatorio, examen físico de los problemas musculoesqueléticos son tan detallados y tan minuciosos que son lo más importante a la hora de abordar un paciente reumatológico. Tenemos que tener en cuenta que las enfermedades reumatológicas, uno escucha, tiene una enfermedad reumatológica y pues uno piensa que es una enfermedad un poco agresiva, un poco discapacitante, y es así. Muchas de las enfermedades, sobre todo en etapas avanzadas, son que o van a generar, mejor dicho, una discapacidad a nivel, no solo en México o en países de Latinoamérica, sino a nivel mundial.
Pues es un estudio que se hizo en el IMSS y las consultas son muy elevadas a nivel del IMSS, sobre todo por artrosis, que se podría decir que es la patología reumatológica más común. Uno podrá decir la artrosis la ve el ortopedista, la ve el internista, pero generalmente el reumatólogo tiene la capacidad como para diferenciar si esta artrosis es meramente artrosis que la puede ver un internista, un ortopedista, un médico de familia, o tiene un componente de alguna otra enfermedad reumatológica, sea estos diagnósticos diferenciales principalmente con artritis reumatoide y espondiloartropatías indiferenciadas que en su momento pueden llegar a diferenciarse. Son de las 10 principales causas de mortalidad, principalmente en personas pasadas los 40, 45 años. Y mira, esta diapositiva es muy importante, como les había dicho, en muchos estudios a nivel de Latinoamérica, europeos e incluso asiáticos, la historia clínica en reumatología pues abarca del 100%, el 80% un buen interrogatorio. De aquí la importancia de hacer un buen interrogatorio dentro de la historia clínica en reumatología, el examen físico minucioso, completo, exhaustivo, pues un 15%, y el laboratorio dentro de los cuales tenemos los anticuerpos, tenemos estudios de imagen, tenemos biopsias y demás, pues queda relegado a un 5%. Hay veces que uno no necesita ni siquiera hacer un examen complementario adicional para diagnosticar una enfermedad reumatológica. Simplemente pues tenemos que tener bien claro esta parte y saber y ser precisos a la hora de abordar. La utilidad en reumatología, como todo, caracterizar un problema, establecer una causa de este problema, ¿sí? Dar un impacto funcional. ¿Qué está pasando con nuestro paciente? ¿En qué repercute? ¿Repercute sistémicamente? ¿Repercute localmente? ¿Le afecta en su vida diaria, en sus actividades diarias? Y en base a todo esto poder dar un plan de tratamiento y evaluar una respuesta al mismo. La historia clínica, la ficha de identificación es muy importante. Uno dirá, pues no es tan relevante. Yo lo único que quiero ver es en un lupus, un eritema malar como está ahí, o una espondilitis anquilosante, pues el paciente que no pueda ni mover la espalda. Pero no, desde la ficha clínica es importante, la edad y el sexo. ¿En qué creen que puede ser importante esto? Miren, la edad y el sexo en todo, como todo en medicina y en la reumatología, pues no es la excepción. Hay enfermedades más prevalentes tanto en etapas tempranas, en etapas medias, en etapas tardías, y en el sexo también, sea hombres o mujeres. Por ejemplo, enfermedades muy de la mujer en reumatología, el lupus eritematoso sistémico, el síndrome de Sjögren, la fibromialgia, enfermedades como la misma osteoporosis, la artrosis, que pueden ser más prevalentes en mujer. Y de la mujer es importante saber, el lupus eritematoso sistémico generalmente se puede dar en mujeres en edad fértil, entre los 16, 35, 40 años, más que en mujeres de 70. No así el síndrome de Sjögren, por ejemplo, que se da en mujeres pues pasados los 40 años con más prevalencia. En hombres, en cambio, pues la gota, por ejemplo, es una de las enfermedades más prevalentes en hombre que en relación a las mujeres. Igual, por ejemplo, la espondilitis anquilosante, ustedes se ven mucho más en hombres. Entonces, una persona, por poner un ejemplo, una mujer de 65 años que venga con dolor articular, dolor a nivel lumbar, uno por epidemiología, solo por edad y sexo, no le hace pensar tanto en que pudiera ser una espondilitis anquilosante. ¿Por qué? Porque la prevalencia es muy nula, muy escasa en una mujer de 60 años. No así si es un hombre de 32, 34 años. Viceversa, un hombre de 70 años que tenga lesiones en la piel, tipo eritema malar, pensar en un lupus es menos frecuente que una mujer de 26 años que tuvo 2 abortos y que tiene un eritema malar. Entonces es muy importante esta parte, la edad y el sexo, para encasillarse y poder iniciar el abordaje de una enfermedad reumática. También es importante, según la ocupación de nuestros pacientes, podemos tener enfermedades. Ustedes dirán, pero bueno, los anticuerpos no se relacionan con ocupación, los anticuerpos se relacionan con inmunidad, pero sí, nos hace sospechar diagnósticos diferenciales. Generalmente las musculoesqueléticas, artritis, artrosis, se presentan con dolor, rigidez, unas en más tiempo, menos tiempo, rigidez matutina, rigidez nocturna, despertares en la noche y algunas características, pero la ocupación es importante. Si tenemos una persona que sea un albañil, un jornalero, que tenga gran actividad de peso,
que esté sube y baja la espalda, es más frecuente que pueda tener un síndrome regional doloroso, tanto en columna o a nivel de hombros. Y esta ocupación, si es intensa, puede predisponer a una degeneración mayor del contenido del tejido óseo, sea en desmineralización o sea se podría decir, como en desgaste, ¿sí? Entonces, toda la ocupación también es importante. Personas que pues tienen problemas o trabajo de computadora muy intenso y vienen con ojo rojo, que es una de las manifestaciones oculares que se pueden dar en enfermedades reumatológicas, también nos hace pensar de que puede hacer un diferencial de un ojo rojo pues posicional, ocupacional, pero no necesariamente pensar en una enfermedad reumatológica, pero sí tener en cuenta pues este tipo de cosas. Pensar en un síndrome doloroso regional de un hombro, en una persona, un jornalero, un trabajador pues del mercado que levante grande cantidad de peso, pues es importante a pensar en un síndrome así en una persona que no tenga una actividad así. Entonces, todo este tipo de cosas también nos hace orientar hacia el diagnóstico inicial en una enfermedad reumatológica. Los antecedentes de heredo familiares son muy, muy importantes de indagar. Sí, a veces se nos pasa por alto indagar a los antecedentes familiares. O es muy común que uno piensa y dice enfermedades en la familia y el paciente pues a veces dice, no, doctor, creo que no. Y uno que pregunta, de pronto diabetes, hipertensión, que es lo más común, y por ahí el paciente dice, sí, bueno, diabetes sí, pero indagar en personas o enfermedades autoinmunes por la gran carga genética que tienen estas enfermedades. El boom de las enfermedades autoinmunes hoy en día se está trabajando mucho en estudios genéticos para poder dar como dianas terapéuticas para esos genes que se ven cada vez más involucrados. Entonces, si por ahí tenemos a la tía, si tenemos a una prima que tiene una artritis reumatoide y tenemos una paciente con dolor articular característico, ese antecedente, si bien no está dentro de los criterios de clasificación, nos hace pensar o ya nos prende un foco para tenerlo en cuenta en el abordaje de esta paciente. Y de igual manera, pues enfermedades como la gota, como el lupus, que tienen alguna importante carga genética, indagar bien sobre los antecedentes familiares. Personales no patológicos, de igual manera, pues uno, como les digo, los errores más frecuentes de esto es, ¿tiene alergias? No, no tiene alergias. Pues le preguntamos si estuvo expuesta a humo de leña, si es que por ahí al sílice, cosas así, pero pues no nos damos cuenta que es muy importante abarcar esto. ¿Por qué? Por ejemplo, en una persona joven ni siquiera preguntamos, uno supone, dice, no, no ha de trabajar en leña porque la leña es de 30 años para atrás, pero el tabaco, por ejemplo, el consumo de alimentos ricos en purinas, en ácidos grasos, la cerveza, el alcohol, infecciones periodontales, infecciones genitales, gastrointestinales, son importantes. Por citar ejemplo, el tabaco con artritis reumatoide, la dieta muy consistente en carnes rojas, en mariscos, en alimentos muy procesados como una gota, la cerveza y el alcohol, pues en muchas enfermedades también se ha visto pues repercusión. Y las enfermedades, por ejemplo, una artritis séptica, un síndrome de Reiter, es muy común la infección anterior, ¿sí? Infecciones gastrointestinales, infecciones vaginales en las mujeres, uveitis, trastornos como conjuntivitis. Entonces, todo ese tipo de cosas llevados por la sintomatología por las que viene nuestro paciente, nosotros tenemos que indagar, porque el paciente no nos va a venir a recitar, no nos va a decir, doctor, yo tuve un problema, una infección genital, ahorita tengo dolor en rodilla y ¿sabe qué es? Pues una artritis migratoria, esto es un síndrome de Reiter, sí, una artritis reactiva. Entonces nosotros tenemos que tener la capacidad y darle la importancia a todo esto para abordar un paciente. Ginecobstétricos igual, generalmente en las mujeres, inicio de vida sexual, parejas sexuales, igual las infecciones están relacionadas, papiloma humano y ese tipo de cosas, se ha visto también relación con enfermedades reumatológicas. Por ejemplo, pues los abortos muy importantes, a veces nos olvidamos de eso, pero pues es importante a la hora de ver una persona que tenga 2 abortos, pensar o sospechar en un lupus, en un síndrome antifosfolipídico. No nos vamos a esperar al 3er aborto para decir, no, sí, a lo mejor sí puede ser un SAP y puede cumplir criterios. Entonces, también
Los patológicos, obviamente, sí, enfermedades autoinmunes o musculoesqueléticas, enfermedades reumatológicas anteriores, enfermedades que ya han sido diagnosticadas o se quedaron en un proceso de diagnóstico, o tan solo hay veces que uno va a un médico, un familiar médico, una persona, un contacto médico, y por ahí le dijeron, puede ser artritis reumatoide, desde comentarios que le dice un médico que un familiar tuvo artritis reumatoide y empezó con rigidez en la mañana. Entonces, cosas así es importante para poder encasillarnos desde cuándo empezó una patología, desde cuándo presenta sintomatología. Las enfermedades infecciosas que les había comentado, los episodios previos de la enfermedad, tratamientos previos, respuesta a tratamientos previos y síntomas actuales. Hay veces que uno da un tratamiento de primera línea cuando ya lo recibió, entonces es perder el tiempo, podemos ir a una segunda línea. O a veces uno quiere dar una segunda línea en una enfermedad que esté agresiva, pero en personas que no han recibido nunca un tratamiento. Entonces, ¿por qué irnos a la segunda línea si nunca ha tenido un tratamiento y de pronto con primera línea puede estar bien? ¿Sí? Dentro del padecimiento actual, igual, los problemas musculoesqueléticos y cualquier afección en medicina, pues poderlo encasillar desde el momento y ver las características. Dentro de los musculoesqueléticos, pues características muy comunes del dolor, la rigidez, inflamación articular, la dificultad para realizar actividades y también, sobre todo, el esfuerzo. La exploración reumatológica se basa a veces en movimientos activos, los que puede hacer el paciente sin problema, y los pasivos, que con ayuda del médico muchas de las veces se puede conseguir un movimiento, pero causa molestia, causa dolor, o el paciente tiene miedo de realizarlo. Pasa mucho en las lesiones de hombro, que uno le pide al paciente le eleva la mano y no lo puede. Y el médico con un poco de técnica le ayuda y el paciente se siente mejor. Y obviamente esto nos ayuda incluso a comenzar a descartar diferenciales, ¿sí? Entonces, también el patrón de los síntomas, la cronología. Muchas de las enfermedades, igual reumatológicas, tienen una cronología. Por citar un ejemplo, la artritis reumatoide, más de 6 semanas, menos de 6 semanas, da un puntaje como para llegar a clasificar una enfermedad y caracterizarla como reumatológica. Entonces, la cronicidad, si es un episodio agudo, si ya lo ha tenido anteriormente, cada cuánto tiempo lo tiene, con qué le mejora. Entonces, eso también es importante a la hora de abordar. Los síntomas, el modo de inicio, ¿sí? ¿Cómo empezó? Dentro de las músculos esqueléticas, el principal que nos van a referir es el dolor articular. Pero si este dolor se acompaña de limitación funcional, de impotencia funcional, de inflamación, si se acompaña de cambios en otros órganos y sistemas, con fiebre, con síntomas constitucionales. Entonces es importante ver cómo se inició y cuál es el modo de inicio también de estos síntomas. Y adentro, igual, pues, de las afecciones musculoesqueléticas, el patrón articular. Si es monoarticular, unarticular, si es óligo, depende de la bibliografía que se lea, de 2 a 3 articulaciones, de 2 a 4, y la poliarticular, pasado 5 articulaciones. Si es pequeñas articulaciones, en el caso de las manos, de los pies, si es articulaciones medianas, como muñecas, si es articulaciones grandes, cadera, rodillas. ¿Sí? También es importante para poderlos encasillar. Si un paciente nos dice, pues yo tengo un dolor en mis metacarpofalángicas, interfalángicas proximales, pequeñas articulaciones, simétrico, inflamatorio, pues nos orienta a sospechar, por ejemplo, una artritis reumatoide. También es importante el carácter del dolor, si es intermitente, si es aditivo, si es migratorio, pues esto tiene que ver un poco, pues el aditivo, mientras duele una articulación, otra se suma. El intermitente va a periodos de remisión, exacerbación, y el migratorio dolía la articulación de la rodilla derecha y luego duele la de la izquierda, siempre y cuando le haya cedido el dolor anterior. Si es unilateral, bilateral, es lo que hace característica un dolor simétrico o asimétrico. Síntomas generales, síntomas específicos. Dentro de los generales, cualquier síntoma general. Las enfermedades reumatológicas son sistémicas, entonces están sujetas a presentar síntomas generales, fatiga, malestar, trastornos emocionales, trastornos del sueño. Son comunes en las enfermedades reumatológicas. Incluso algunos de nosotros podemos pensar que no tienen nada que ver trastornos como la depresión, la ansiedad, pero pues en general una enfermedad reumatológica incluso induce a estos trastornos o se inicia por estos trastornos antes de diagnosticarse. Pacientes con lupus, con caída de cabello, lesiones en piel, que no se diagnostiquen de lupus, pero ya cayeron en depresión, ya tienen un trastorno de ansiedad, a veces, muchas de las veces van a consulta por eso,
porque les causa ansiedad, depresión, los cambios que están teniendo, y el problema pues no es la ansiedad y depresión, sino es una patología que puede estar escondida. Y síntomas un poco más específicos: dolor, debilidad, rigidez, deformidad, limitación, inflamación, que suelen ser un poco más presentes en las enfermedades reumatológicas, que en el resto de enfermedades. Las banderas rojas. Esto es muy importante porque pues, son síntomas que generalmente son muy a tenerlos en cuenta, ¿sí? En general, y en reumatología no es la excepción, ¿sí? Dentro de estas se han clasificado generalmente entre 5 y 7, pero en la última clasificación de los síntomas banderas rojas son 7 síntomas. La fiebre, pérdida de peso, cuando hay trastornos de sensibilidad neurológica, trastornos de sensibilidad motora, tenemos dificultad para micción, dificultad para defecar, una cefalea que no ceda, que sea pues de características malignas, alteraciones visuales como el ojo rojo que está ahí, o si no, pues de pronto suele haber periodos de ausencia visual. Entonces todo eso, todos estos síntomas hay que tenerlos muy en cuenta, y por eso, como su nombre lo dice, banderas rojas, son síntomas que nos prenden una lucecita, nos dan la pauta para tenerlos en cuenta y no dejarlos ir, no darlos de baja importancia, sino al contrario, pues tratar de indagar más y seguir buscándole hasta tratar de llegar a una causa, sea esta pues de enfermedad no reumatológica o reumatológica, según sea el caso. Tratamientos previos es muy importante, como les decía, ¿sí? El tipo de tratamiento que recibió y la respuesta que tuvo. Hay personas que llevan un tratamiento 6 meses, 8 meses, un año y tuvieron buena respuesta, y por situaciones de irresponsabilidad del paciente, costos, se puede decir que el medicamento no haya en esto o muchas cosas externas, dejó su tratamiento, pero tuvo buena respuesta. Podemos nosotros reiniciar un tratamiento. Si es que ya tiene un tratamiento algún tiempo prudente, que podamos considerar lo que debamos ver una respuesta y no la tiene, entonces podemos añadir un medicamento, dar otro tratamiento, ir por otro lado. Entonces es importante indagar en los tratamientos previos de los pacientes que tienen ya un diagnóstico de enfermedad de reumatología. Síntomas ya a nivel de reumatología, un poco más específicos de la reuma, pues generalmente el dolor. El dolor es uno de los síntomas muy, te podría decir, sencillos de identificar por el paciente, por la sensación que genera. Entonces el paciente, uno dice, tengo dolor de los huesos, tengo dolor, me duele el dedo, me duele esta parte de la mano, que es las formas en las que los pacientes nos suelen referir su tipo de dolor, o me duele la cabeza, me duele el músculo, me duele la espalda, pero el dolor, al ser una sensación, pues una sensación y una experiencia subjetiva que cada uno lo vive de diferente manera, es muy fácil de poderlo referir por parte de los pacientes. Entonces es un síntoma muy frecuente, y la evaluación del dolor pues es como les digo, es muchas veces subjetiva. A alguien le duele más, a alguien menos. Del mismo tipo de dolor a una persona le puede doler más, a otra menos, pero se han hecho pues escalas, se han hecho pues maneras de poderlo indagar el dolor. La más fácil, pues hoy está de moda los emojis, entonces uno le muestra, no se necesita incluso pues muchas de las veces los pacientes tienen un cierto grado de dificultad a la hora de expresarlo de una manera más científica, pero pues con una escala del dolor de caritas, por decirlo así, pues basta y sobra. De hecho, esta escala visual es muy común y muy usada en reumatología. Y otras escalas que ya el médico, pues dentro de su experticia, la puede ir desarrollando en busca de las características que esté tratando de indagar. Es muy importante, muy importante en general en los síntomas en reumatología, pero con el dolor de manera más explícita averiguar estas características, ¿sí? La antigüedad del dolor, muy importante. ¿Desde cuándo duele? Desde darle una fecha de pronto, 6 meses, un año, 2 días, 3 días, ¿sí? Darle un dolor. La localización del dolor, como les decía, es muy importante. Duele la mano, duele la otra mano, duelen las dos, duelen
las rodillas, duelen todos al mismo tiempo, ¿sí? Darle la localización, la intensidad del dolor, lo que les decía, evaluar, duele mucho, duele poco, ¿sí? El carácter del dolor, si es un carácter, pues, ¿qué pasa? Remitencia, intermitencia, con qué cede, ¿sí? Si se irradia el dolor, igual, pues no olvidemos que hay los dermatomas y las irradiaciones y todo eso, pues, y con el dolor obviamente se presenta irradiaciones del dolor músculo-esquelético, así como hay irradiación en la pancreatitis que se irradia en el cinturón y cosas así, de la lumbalgia que va por el miembro inferior izquierdo, también en músculos esqueléticos, de articulaciones incluso más pequeñas como la mano hay irradiaciones, a uno le puede doler, pues se me ocurre las metacarpofalángicas y tiene irradiación según terminación nerviosa solo al primer dedo, al segundo dedo y cosas así. Entonces es muy importante darnos tiempo a la hora de que un paciente pues viene con dolor, indagar. Pasa en la consulta, sobre todo en primer contacto, que viene una persona de 65, 68 años con dolor, uno le ve las manos y dice, no, es una artrosis y por eso le duele, que se vaya con paracetamol, con AINES, y de pronto está iniciando una artritis reumatoide porque no nos dimos el tiempo de indagar estas características del dolor musculoesquelético. La bibliografía nos ha referido a algunos tipos de dolor en general y pues características muy puntuales que se pueden dar. El dolor óseo, pues ahí es una característica a veces que suele ser en reposo, nocturno. Sí, el mecánico que es muy localizado y este pues suele ser desencadenado con la actividad, ¿sí? El osteoartrítico por el uso, pues generalmente pacientes que tienen mayor edad, que tienen una actividad ocupacional mayor, suele tener una cierta rigidez, pero no demora tanto, entonces es más común en la osteoartritis. Cuando es un factor más inflamatorio, se presenta también rigidez, pero suele ser más demorada. Aparte tenemos otras características, como por ejemplo que mejora con la actividad, que en la medida que se va, se podría decir comúnmente, vulgarmente, calentando una articulación, se puede ir mejorando el dolor, ¿sí? El periarticular suele ser a ciertas actividades. Hay veces que dice una persona, dice, no, yo estoy sentado de forma recta y no me duele, pero me encorvo un poquito o me muevo y me duele. Es porque es un dolor pues, periarticular que suele ser, por ejemplo, a nivel lumbar, ¿sí? Un neuropático muy característico con parestesias, paresias. Sí, suele ser en los síndromes de compresión, por ejemplo, un túnel del carpo, que suele ser muy característico el dolor en la palma de la mano y en el antebrazo, en la parte anterior. Sí, y el dolor referido, sí. También pues es importante. Casos de fibromialgia que pues le duele el hombro y por ahí empezó, pero le comienza a doler en todo lado, ¿sí? En todo lado. Entonces se torna un dolor generalizado por ponerle algún nombre, ¿sí? Entonces vamos a ver, esto es muy importante. Bueno, estas son localizaciones de dolor referido, pues, por ejemplo, región cervical inferior, brazo, antebrazo, dentro de lo más común, el hombro, que se irradia brazo y antebrazo. Y de los más comunes, la región lumbar, pues que tenemos cinturón, pues, región lumbar a fosa ilíaca, se irradia miembro inferior izquierdo, que es de los comúnmente referidos por los pacientes y los comúnmente identificados. La rigidez también muy importante, pues porque tenemos rigidez en algunas de nuestras patologías reumatológicas. Entonces, sí es importante darle características de la rigidez. Vemos que la rigidez puede ser causada por una tenosinovitis, una rigidez pues articular o una rigidez de tejidos blandos en personas pues con inflamación, con edema. Muchas de las veces los pacientes con EPOC o los pacientes cardíacos con insuficiencia cardíaca tienen un edema, pues una nasarca y se vuelven rígidas sus manos, pero porque es por aumento de volumen. Entonces es importante encasillarnos y añadirlo a los síntomas que tengamos, como el dolor, que ya lo vimos, otros síntomas como debilidad, como limitación del movimiento, ¿sí? Y característica visual muy importante. Desde puesto este ejemplo, vemos esta mano que tiene bastante alteración, una mano pues ya un poco crónica, ¿sí? Con un desgaste articular crónico que tratamos de indagar qué puede ser una osteoartritis, una artritis reumatoide, un síndrome de Sjögren o alguna enfermedad reumatológica que se caracterice con dolor, rigidez articular, ¿sí? Entonces también es importante ver el tiempo, no nos olvidemos, el tiempo en la rigidez, pues es muy importante. Si dura más de una hora, algunas bibliografías lo llaman de 30 minutos a una hora con significancia
de una rigidez inmunológica, por decirlo, y antes de este tiempo una rigidez de tipo mecánico, ¿sí? No nos olvidemos que en algunos de los criterios de artritis reumatoide le ponían a la rigidez matinal, pues como una actividad o un ítem para clasificar a un paciente como artritis reumatoide, ¿sí? Entonces es importante el predominio, si es en la mañana, si es en la noche, si es con actividad y demás, ¿sí? La inflamación y deformidad, muy, muy importante. Como les digo, igual uno pensaría que pues, la inflamación y la deformidad es secundario al desgaste articular, pero hay que tener en cuenta si es hueso propiamente, si es de articulación o tejidos blandos. Una osteoporosis que tenga una gran actividad de desmineralización puede tornar un hueso inflamado, un hueso ya degenerado, sí, con deformidad, y no necesariamente pues sea una artritis reumatoide. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque totalmente distinto el tratamiento de la una con la otra, ¿sí? Pero hay características de inflamación y deformidad de cada uno de estos padecimientos. Por ejemplo, en las de articulación, pues ahí está un dedo de ojal, un cuello de cisne, ¿sí? Que son características propias de la artritis reumatoide, que con lo largo del tiempo, pues del estudio de la enfermedad que ya se ha venido dando, ya se ha identificado que son propias de la artritis reumatoide. Entonces, estas características nos ayudan, igual la desviación cubital también, perdón, nos dice que puede ser una característica de artritis reumatoide, por citarla como ejemplo. La semiología, lo que les había dicho, si es localizado, si es generalizado, si es una articulación, si son dos, si son tres, ¿sí? Si es súbita, si es aguda, si es un episodio agudo, si es crónico. Muchas de las veces hay pacientes que tienen inflamación ya crónica, que pues elevan reactantes de inflamación, BCG, PCR, pero porque tienen una inflamación crónica que no les da mayor clínica. Entonces, ¿qué pasa? Viene un paciente con inflamación, con artritis reumatoide, se me ocurre. Uno ve el BCG, el PCR un poco elevados, al paciente no le duele y uno no palpa la inflamación. Entonces dice, está mal el laboratorio, estoy mal yo, ¿sí? Pero resulta que es una inflamación crónica. Entonces, el paciente puede ya haber tenido mucho tiempo esta inflamación, que a veces es muy simplemente visible con ultrasonido musculoesquelético. Entonces, todos estos datos de semiología, de indagar, pues nos ayudan para establecer, porque alguien que le vea de nuevo a esta paciente va a estar buscándole inflamación y tratando de palparle y golpeándole para inflamarle la articulación para justificar sus marcadores. Pero pues no, obviamente es importante el interrogatorio. A veces el paciente mismo nos refiere, no, doctor, yo siempre manejo así estos valores de esos que dicen del examen de sangre de inflamación porque toda la vida me he inflamado, pero no, yo estoy bien, ¿sí? Entonces, eso es la importancia de la historia clínica y del interrogatorio, que como habíamos visto en las primeras diapositivas es un 80%. El laboratorio queda relegado en este caso, ¿sí? Debilidad e inestabilidad, obviamente, pues un trastorno musculoesquelético nos va a dar debilidad e inestabilidad, ¿sí? Articulaciones se tornan un poco más frágiles, se tornan un poco más delicadas, por decirlo. Entonces, sí hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Cuando ya hay un desgaste articular, cuando hay un dolor musculoesquelético. Obviamente, la debilidad e inestabilidad no solamente es articular, puede tener una debilidad neurológica, síntomas de síndromes neurológicos del Guillain-Barré, por citar uno, muscular, de pensar que es una debilidad musculoesquelética de tipo articular por una artritis reumatoide, nos podemos pasar a ser musculoesquelética, pero por un tipo muscular, por una dermatomiositis, una miopatía inflamatoria, ¿sí? Entonces, encasillar también a la debilidad en qué nos encontramos, como les digo, debilidad, si es de inestabilidad, si tiene otras características, ¿sí? Si es en la mañana, si es en la tarde, si tiene sintomatología acompañante, si tiene precipitantes de esta debilidad, ¿sí? Entonces, todos estos síntomas muy específicos en reumatología hay que darles su semiología y darles su tiempo necesario a cada uno de ellos, indagarlos para poder esclarecer y poderlos agrupar en una enfermedad reumatológica. Igual, la limitación al movimiento puede ser desde algo agudo, como les decía, pues alguien que tenga mucha actividad, citemos el hombro, la espalda, que tenga un proceso agudo, que con AINES
con un poco de terapia y buena posición mejore, pero puede ser algo crónico, como un paciente que esté presentando, un hombre que esté presentando espondilitis anquilosante y que sea el inicio de su enfermedad y que no se van a evaluar o no va a comportarse de la misma manera. Entonces, cada una tiene sus movimientos, sus funciones. Tenemos funciones, por ejemplo, para ver a columna lumbar y funciones o características de una espondilitis anquilosante, algunas maniobras específicas. Entonces, la limitación del movimiento también es importante ver si es aguda, si es crónica. La fatiga, como les había dicho, y todos los síntomas que se puedan relacionar a fatiga. Pues una fatiga puede ser porque ustedes están cansados ya de escucharme en esta clase, hasta pues una fatiga crónica que les cause ya otros trastornos y que ya vaya a su cerebro, que ya vaya a sus endorfinas, que ya vaya a sus neurotransmisores y comience a generar trastornos del sueño, depresión. Y esto cada vez les va acarreando manifestaciones clínicas, físicas más evidentes, y el dolor es una de estas, ¿sí? Pasa muy común con la fibromialgia, que pues los reumatólogos muchas de las veces es de lo que más vemos y de lo que menos nos gusta ver a veces, ¿sí? Porque nosotros nos encasillamos con una paciente y somos reumatólogos, internistas, psiquiatras y a la vez la amiga de la vecina que le escucha con las penas. Entonces a veces no nos gusta ver, entonces se encasilla en este tipo de cosas, pero son importantes porque eso les digo, muchas de las enfermedades reumatológicas que son muy desgastantes, que son muy incapacitantes, generan este tipo de problemas y a veces no les dan la importancia sino hasta que se sienten así y va alguien por ahí al médico, al psiquiatra, le dice, doctor, yo estoy en depresión, me siento mal, que no puedo comer, no puedo dormir, y el psiquiatra, bueno, dice, sí, está deprimida. ¿Y por qué está deprimida? Y ahí comienza a florecer, pues, que me va mal en el trabajo, que me peleé en mi casa y cosas así, y comienza, dice, aparte se me está cayendo el pelo, me salen unas manchas en la cara, tengo aquí la boca también que me arden, unas úlceras, he bajado de peso. Entonces uno dice, bueno, esto tampoco está bien, y se comienza a encasillar como enfermedades, o va más allá de un trastorno de fatiga. Ansiedad y depresión, como lo había dicho, pues referentes a muchas de las manifestaciones de una enfermedad. Muchas de las veces son la complicación de una enfermedad, pero muchas también que son el inicio de una enfermedad. Y no nos olvidemos, por citar un ejemplo, en qué tiene que ver la ansiedad y depresión con enfermedades reumatológicas. El lupus eritematoso sistémico, uno de los 19 síndromes neuropsiquiátricos, que es una de las actividades más fuertes en el lupus eritematoso sistémico, se presenta con ansiedad y depresión. Entonces, como su nombre lo dice, es sistémico, ¿sí? Fenómeno de Raynaud. Esto también es importante porque a veces uno no le da la importancia. También pasa muy común que las manos se ponen rojas. Uno simplemente dice, no, yo no puedo el agua fría porque se me ponen rojas las manos y de ahí me duele. No, yo agüita caliente. Pero no le damos la importancia, ¿sí? La localización, la gravedad, como dice la diapositiva, la frecuencia y los síntomas de acompañantes que muchas de las veces no los tomamos en cuenta, ¿sí? Entonces viene el médico y uno le dice, sí, ¿sabe qué? Póngase guantes, no se dé al frío y suficiente. Sí, puede que sea, y de hecho es parte del tratamiento, pero siempre y cuando hayamos ido más allá, hayamos ido a ver más síntomas y signos. Por ejemplo, estas son las características de un Raynaud primario, secundario. Dice que les he traído aquí para que vean pues de cómo puede repercutir. El primario, generalmente la edad menos de 30 años, secundario más de 30, los síntomas son leves, en el secundario son intensos, la simetría suele ser simétrico, el otro es asimétrico, a veces se presenta 1 o 2 dedos nada más. La capilaroscopía, que es el estudio que puede ayudarnos a discernir esto, pues también tiene características de normalidad o anormalidad. Sí, que no me voy a meter mucho en eso. La eritrosedimentación, igual el otro ya al ser secundario suele dar características inflamatorias, entonces BCG, PCR suele estar elevados, los anticuerpos, que uno oye reumatología y lo relaciona netamente con anticuerpos, también suelen estar positivos. Entonces, a que se den cuenta cómo puede ser algo muy sencillo y muy sin importancia, entre comillas, a ser un síntoma que tenga su repercusión clínica y que pueda ser dentro de una enfermedad ya un poco más severa, un poco más con ciertas complicaciones. Las manifestaciones cutáneas, las más comunes y las más llamativas,
el eritema malar. Por ejemplo, uno dice lesiones de piel en enfermedades reumatológicas y lo primero que se le viene a la cabeza sin ser médico es las cachetas rojas del eritema malar en el lupus, ¿sí? Y, por ejemplo, las lesiones purpúricas, ¿sí? Entonces, en la vasculitis tipo IgA. Pero solo del lupus hay lesiones agudas, subagudas y crónicas, y hay libros de manifestaciones cutáneas en el lupus, solo en el lupus de eritematoso sistémico, lesiones cutáneas, por ejemplo, en problemas de neuropatías inflamatorias, la dermatomiositis, pápulas de Gottron, signos de Gottron, del eritema de heliotropo, signo de Chal, el pistolero, tenemos pues el eritema en heliotropo, que ya lo dije, algunas que se me vienen a la mente solo en este momento, la púrpura palpable, las úlceras que también son dentro de piel. Creo que les he mencionado como 12, 14, 15 y solo les he dicho media enfermedad reumatológica, entonces muy ligadas también a la enfermedad reumatológica. Y como les digo y les dejé estas diapositivas un poco para el final, porque los síntomas y condiciones asociadas son sistémicas, son muy amplias, ¿sí? No se limita a músculo esquelético. A nivel neurológico, por ejemplo, cefalea, evento cerebrovascular, en lupus, en síndrome antifosfolípido, epilepsia, parestesias, son relacionadas, por ejemplo, a enfermedades reumatológicas. En ojo no se diga, uno pensaría que no tiene nada que ver, pero muchas de enfermedades reumatológicas se diagnostican por el ojo, por lesiones de uvea, por lesiones de uveitis, en espondilitis, ojo seco, en Sjögren, problemas, por ejemplo, de escleritis, episcleritis, en artritis reumatoide, en lupus eritematoso sistémico, las mismas vasculitis, la vasculitis con poliangitis, que era el llamado anterior Wegener, sí, también tiene manifestaciones oculares muy comúnmente presentadas y que son las que le llaman la atención al paciente y por las que inicia el estudio, ¿sí? En la piel, pues no se diga, muchas lesiones, telangiectasias, por ejemplo, estas que están aquí, psoriasis, en artritis psoriásica, ¿sí? No es lo mismo psoriasis, no es lo mismo artritis psoriásica, son dos enfermedades que van de la mano, pero distintas a la vez. Telangiectasias muy frecuentemente presentadas en esclerosis sistémica, fotosensibilidad en lupus, fenómeno de Raynaud en lo que sea, principalmente esclerosis sistémica, pero en lupus, Sjögren, artritis y demás. Genitourinario, igual las infecciones, las úlceras, en un BC, flujo vaginal, pues en artritis reactiva. No se diga, pleuritis, disnea, y la disnea, atrás de la disnea, pues todo tipo de neumopatía intersticial, la no específica, la usual, muy relacionadas a actividad pulmonar de enfermedades reumatológicas. Hematológicas, de igual manera, trombosis, leucopenia, linfopenia, anemia hemolítica, problemas que tienen que ver pues con el CUM, y este tipo de cosas también nos ayudan bastante incluso para enfermedades reumatológicas. En boca, como les había dicho, lo más común las úlceras, ¿sí? Y a nivel cardíaco, igual con repercusiones de miocarditis, pericarditis, edema, ¿sí? Es muy importante porque se presentan, como les digo, o sea, puede ser el inicio de enfermedades reumatológicas o la complicación de enfermedades reumatológicas que nos ayudan para ver la actividad, para hacer una evaluación de diagnóstica y tratamiento y sobre todo para ver qué le vamos a dar, si vamos a tener un tratamiento más agresivo, si es un tratamiento más conservador, ¿sí? Entonces tenemos que indagar todo. Hay veces que se me ocurre, pasa muy común que alguien va por lupus, dolor articular, tiene un lupus, está controlado y resulta que uno le da metotrexate por dolor articular de lupus, pero no nos damos cuenta que tiene un patrón intersticial, una neumopatía intersticial, que no le causa sintomatología, pero este pulmón se está desgastando, y nosotros ni siquiera lo indagamos, ni siquiera le revisamos. Entonces, después de 1, 2, 3 años que la paciente viene con disnea, con tos, que esa neumopatía intersticial, ese proceso que se va fibrosando, se sobreinfectó y viene con una infección severa, nos damos cuenta que el pulmón está pues acabándose, cuando ya teníamos cambios en un inicio y pudimos prevenir una actividad mayor y un desenlace peor. Les he traído, para cerrar ya la plática, les he traído, esta es la historia clínica que nosotros manejábamos en reumatología en el Hospital Juárez de México. Como se pueden dar cuenta, pues solo a simple vista viéndola es muy exhaustiva, ¿sí? Es muy exhaustivo. Uno pensaría que le pone 4 cosas, un SOAB ahí subjetivo, 2 cosas, dolor articular, articulaciones metacarpofalángicas, hace 2 semanas y punto.
Pero si nos damos cuenta, miren, desde los datos de identificación de un paciente, los antecedentes de heredofamiliares, solo los heredofamiliares, patologías comunes sí, y las enfermedades reumatológicas. Y el parentesco, no es lo mismo primer grado que segundo grado también. Antecedentes personales no patológicos, antecedentes gineco-obstétricos, miren, es un interrogatorio amplio para ser de un médico clínico, para no ser de un ginecólogo, para no ser de una persona que se dedique a menopausia y cosas así. Enfermedades recién, vamos a las de los pacientes, personales patológicos, alergias, transfusiones, traumáticos, quirúrgicos, enfermedades metabólicas, crónicas, enfermedades reumatológicas, tratamiento previo, y mire este interrogatorio por aparatos de sistemas muy detallados, síntomas generales, astenia, dinamia, fiebre, ¿sí? En el sistema nervioso también. Solo aquí están puestas síntomas que suelen ser muy comunes, ¿sí? Esta historia clínica es muy analizada y se pusieron síntomas que suelen ser muy comunes en enfermedades reumatológicas. Entonces ustedes dicen el sistema nervioso, ¿qué puede tener que ver la convulsión con una enfermedad reumatológica? Pero pues se ha visto muchas convulsiones, la causa como enfermedades reumatológicas con actividad a nivel neuronal cerebral. Sí, aparato respiratorio, circulatorio, ¿sí? Aparato digestivo, disfagia, pirrosis, regurgitación, pacientes con esclerosis, dermatomiositis, presentan estas características y eso es gravedad de enfermedad. No solo tiene un poco de debilidad muscular, pero con estas características presentan ya criterios de gravedad, ¿sí? Entonces, miren, piel y anexos, caída de cabello, fotosensibilidad, tema malar, úlceras nasales, orales, fenómenos de Raynaud, lívidos reticulares, cirrosis, todo esto son características de enfermedades, características clínicas que se pueden presentar en las enfermedades reumatológicas. Y el músculo esquelético, pues, rigidez articular matutina, dolor mecánico inflamatorio, dolor muscular, deformidades, proximal, distal, limitación a la funcional, sí, los reflejos también que suelen verse alterados por estas características. ¿Sí? Bueno, ese es un esquema que les he traído, igual como el que más o menos ya vimos, de lo sistémico que pueden ser las enfermedades reumáticas. Como conclusiones, pues, la historia clínica es una herramienta muy importante del médico reumatólogo, muy importante. El interrogatorio bien dirigido es del 80% de nuestra aserción diagnóstica, la exploración física el 15% y los exámenes laboratorios del 5%. Entonces a veces nosotros queremos ir de atrás para adelante, pedimos anticuerpos y luego le estamos buscando el lupus, ¿sí? Entonces no se trata así. Los apartados, o sea, tiene que ser interrogado por aparatos de sistemas y la semiología de cada síntoma, ¿sí? Entonces, con eso yo les he traído hasta esta plática de historia clínica reumatológica, sobre todo, pues, tratando de hacer énfasis y tratando de crear buena práctica médica cuando ustedes hagan, pues, su desarrollo ya como médicos, en un inicio de internado, luego pues van al servicio. Entonces, ahí es muy importante tener claro estos conceptos, porque cuando ustedes ven una enfermedad reumatológica, pues si tienen la capacidad de tratarla, de abordar lo más que se pueda clínicamente hablando, pues de pronto van a tener un mejor resultado y hasta poder referir a un paciente, ¿sí? Entonces espero que les haya servido de mucho, ¿sí? Si tienen alguna duda o pregunta, me la pueden hacer saber, por favor. Yo tengo una duda, doctor. En el caso de los pediátricos, o sea, hay algunos síntomas que creo pues son medio difíciles de preguntar, incluso pues a los familiares y así. Entonces, ¿es la misma historia clínica o cambia algo? Mire, en el caso de los pediátricos, buena pregunta, porque pues como todo la pediatría, a los que no nos gusta la pediatría, pues es como tratar de aprender un idioma de esos asiáticos, pero pues se supone que el padre tiene que estar muy juicioso. Hay padres muy minuciosos con sus hijos y se dan cuenta de todo, a que anotan, que nos dicen las cosas con fecha, cuando les salió, les toman fotos, entonces todos esos instrumentos nos pueden servir. Obviamente un niño no nos refiere así, pero ahí en cambio el interrogatorio es indirecto, ¿no? Nos basamos en lo que dice su padre, que se supone, o su padre, o su madre, que son los que están con él, y el examen físico, pues de la misma manera, tratar de buscar, de revisar de pies a cabeza.
Ok, muchísimas gracias. Y otra pregunta, yo sé que pues dependiendo de la padecimiento puede variar mucho y más pues considerando que hay patologías que son mucho psiquiátricas, pero ¿cuánto tiempo en promedio tardaría en hacerse una historia clínica completa, bien hecha? Bueno, a su juicio o a su consideración. Exacto, buena pregunta también, porque sí nos pasaba, como anécdota les cuento, nosotros en el Hospital Juárez de México, había veces que, bueno, por la residencia en este momento, el cansancio, el trabajo y todo, pues es distinto, pero por ejemplo, nosotros nos molestábamos cuando nos tocaba pacientes solo nuevos, que de seguimiento, porque una historia clínica reumatológica bien hecha puede tardar entre 45 minutos a una hora como promedio. De hecho, nosotros le poníamos 45 minutos por la premura del tiempo y por la cantidad de pacientes que teníamos. Y los de seguimiento, pues, entre 25 y 30 minutos, porque tú ya no vas a ser tan minucioso en el seguimiento. Tú ya encontraste una sintomatología reumatológica, llegaste a una aserción diagnóstica y estás dando una terapéutica. Entonces, en el seguimiento te vas a enfocar a netamente la actividad que presentó ese paciente. Ya no vas a volver tanto, salvo pues que el paciente te lo requiera. Entonces, por eso es muy importante la historia clínica reumatológica. Y sí es de lo que me he podido dar cuenta, pues como internista en el momento de rotar y todo ese tipo de cosas, yo me atrevería a decir que la historia clínica reumatológica, después de la neurológica, es como que la más completa y la más minuciosa. Muchas gracias, doctor. De nada. ¿Alguna otra pregunta? Pues si no hay preguntas, les pediría de favor que enciendan sus cámaras y les voy a mandar al chat grupal las preguntas, ¿sí? Las preguntas de su evaluación. Y con eso, pues no creo que sea más allá de 5 minutos para poderlo responder, ¿sí? Y yo, Y me lo hace para mi WhatsApp personal, ¿sí? sí, doc. Entonces se los mando en este momento. A ver, permítame un minutito. No olviden de prender sus cámaras, por favor. ¿Se llegó? Sí. Sí, doctor. Muchas Sí, gracias. doctor, gracias. 5 minutos, espero sus llamadas, sus mensajes, por favor. Podemos poner solo las respuestas, ¿verdad? Sí, 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 de hecho sí, o sea, el número de, su nombre completo, eso sí, número de pregunta y las de opción múltiple, la opción que consideren y el resto, pues, el número de pregunta y las respuestas.
Doctor, ¿puedo apagar mi cámara para mandarle la foto? Es que estoy conectada desde mi teléfono. Perdón, perdón. Que si puedo apagar mi cámara para mandarle la foto del examen. Es que estoy conectada desde mi teléfono. Ah, ok, está bien. No olvidarán poner su nombre completo, por favor. Ya comenzaron a llegar, entonces debo tener 19. Doctor, ¿le mandamos una foto o le mandamos el archivo completo? Si tiene, no, una foto está bien. ¿Una foto qué? ¿Están todos ya? ¿Falta alguien? Falto yo, ya voy. Ok. A ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. ¿Faltan dos? Que creo que acabaron de llegar. Pues ni modo. Listo. Eso sería todo. Espero que les hayan disfrutado, que les haya servido. Y pues cualquier cosa a las órdenes. Cualquier duda y eso, pues me contactan nomás sin problema y espero verles en alguna otra oportunidad.